la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido bastantes, creo yo, sentencias en materia de violencia sexual, desde el año 2006 al menos, con este caso de Castro Castro contra Perú, luego con Campo Algodonero, y hay un montón, digamos, de sentencias posteriores, tanto de mujeres que fueron asesinadas como de mujeres que son sobrevivientes de hechos de violencia sexual. Este es el primer caso para Colombia de violencia sexual y en ese sentido tiene una importancia particular porque posibilita también repensarnos muchos de los elementos sobre violencia sexual que hemos venido trabajando en las últimas décadas a la luz de esta sentencia. Lo segundo que hay que mencionar es que este además tiene una característica particular a diferencia de todos los otros casos sobre violencia sexual que había conocido la Corte, y es que en este en particular se trata de un hecho cometido en contra de una periodista y en ese sentido también resulta novedoso para la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, muy brevemente, lo que quisiera señalar es este caso de Ginette Bedoya, tal como lo reconoce la Corte y luego lo van a profundizar, se enmarca en al menos tres contextos específicos que van a situar el caso. El primero es el reconocimiento de un conflicto armado interno que piensen ustedes, los hechos son del año 2000, para esta época, digamos, muy acentuado, donde se reconoce un contexto particularmente tenso y de mucha vulnerabilidad en contra de periodistas, siendo Colombia el país para esta época donde más asesinatos de periodistas hay. Pero además, y esto resulta muy importante, a la luz de los posteriores hallazgos de la Corte Constitucional en el auto 092 del 2008, la Corte reconoce que también para el momento de los hechos hay un contexto generalizado de violencias contra las mujeres y en particular en situaciones de conflicto armado. En el marco de estos contextos ocurre el caso de Ginette Bedoya. Y entonces, aunque sé que la mayoría de ustedes conocen a Ginette Bedoya, me parece importante muy brevemente situar quién es ella y por qué se dan los hechos, por lo menos en lo que está reconocido ante la Corte. Entonces, lo primero que hay que decir es que Ginette Bedoya es una mujer periodista que inicia en sus labores de periodismo muy joven. Ella empieza a los 20 años a desarrollar, digamos, toda una labor en medios de comunicación masivos. Empieza también con el trabajo en RCN Radio y bueno, y ella a mediados de los años 90 y en esta segunda mitad de la década del 90 enfatiza su trabajo en dos temas particulares: el problema de las cárceles y el problema del narcotráfico y del conflicto armado que se vive en las cárceles. Y en el marco de ese trabajo ella empieza a sufrir de una serie de amenazas, más o menos hacia el año 98, y estas amenazas empiezan a profundizar cuando ella empieza a investigar a profundidad lo que ocurre en la cárcel Modelo de Bogotá. Al punto que para mayo del 99 ella es víctima de un atentado en su contra y en contra de su madre, quien resulta herida en estos hechos. Es decir, estamos ante una situación de un riesgo exacerbado en su contra, que es de conocimiento del Estado, que es conocido por la policía al punto que le entregan un esquema de protección temporal que luego le es retirado. El 27 de abril del año 2000 hubo un enfrentamiento en la cárcel Modelo de Bogotá entre grupos paramilitares y delincuencia común que deja un saldo de 32 reclusos asesinados. Obviamente esto es una situación que los medios de comunicación cubren ampliamente, incluida Ginette Bedoya en el trabajo que realizaba en ese entonces en El Espectador. A raíz de esto, varios periodistas reciben amenazas en su contra, incluida Ginette Bedoya, que son puestos en conocimiento de la Policía Nacional. A Ginette, ella va a la cárcel el 7 de mayo, le dicen que abandone porque la van a asesinar y luego con una persona, bueno, que es conocida de alguien del periódico, le mandan la razón de que ella no debería volver porque la van a asesinar efectivamente. Deciden responder a través de este mismo mensajero que ella está dispuesta a acudir a las instalaciones de la cárcel para resolver cualquier malentendido, y a ella la contactan el 24 de mayo del año 2000 a través de alias Ramiro, quien le dice que alias el panadero está interesado en hablar con ella con la condición de que ella lo publique todo. En este contexto, ella se presenta el 25 de mayo del año 2000 a la cárcel Modelo
en compañía de su jefe, el editor Jorge Cardona, un fotógrafo y el conductor. Ella va a la puerta, el policía le dice que sí, que él sabe de su llegada, que le pregunta un momento, que ya va por la boleta de entrada. Tarda un tiempo, ella le dice que sí puede entrar, le dice que sí, y entonces le dice a Jorge Cardona, el editor, que era su jefe, que por favor busque al fotógrafo. Y en ese momento, cuando ella está sola en la puerta, se acercan un hombre y una mujer, le dicen que si va a buscar al panadero, la llevan a la fuerza a una bodega, donde la maltratan, la torturan, bueno, le hacen distintos hechos, la introducen en un carro y se la llevan. Y en el marco, digamos, de todo este proceso, a ella le dicen que más, pues, digamos, que la labor de periodista es la que finalmente la tiene a ella en este lugar. Ella es llevada a un paraje, allá es violada en varias oportunidades y finalmente le quitan sus documentos, el celular y la dejan abandonada, la recoge un taxi y todo esto, digamos, se da en el lapso de más o menos 10 horas. Luego a ella la recogen, la llevan y de manera paralela sus acompañantes están indagando por ella porque piensan que ella está dentro de la cárcel. Pasadas varias horas, a las 6 de la tarde, logran ingresar y se dan cuenta que ella nunca entró a la cárcel. Y bueno, digamos que estos son los hechos centrales, pero estos hechos centrales se dan en todo un contexto de amenaza. Posteriormente, ella sigue siendo amenazada al punto que en junio de ese mismo año le otorgan medidas cautelares por la Comisión Interamericana. Ella supo posteriormente que el esquema de seguridad que le habían dado hacía parte de una red de secuestradores y a lo largo de los siguientes 21 años, hasta este año que se celebra la audiencia en la Corte, sus llamadas han sido interceptadas y nunca han menguado las amenazas que en ninguna de las situaciones que ella ha denunciado han contribuido a avanzar hacia el conocimiento de quiénes son los autores y todos estos hechos se encuentran o archivados o en etapa preliminar. Posteriormente, bueno, pasan diversas cosas. Esto está al margen de la sentencia, pero me parece muy importante compartirlo. Ginette Bedoya, digamos que cuando estos hechos se conocen, hay un enorme despliegue internacional sobre esto, especialmente también sobre los hechos de violación, pero a nivel nacional la prensa no registra los hechos de violación. Y esto va a ser muy importante porque ella en el marco de la audiencia en la Corte lo sitúa en un contexto donde las mujeres no podían hablar sobre estos hechos, donde no había un contexto social que permitiera que las mujeres contaran hechos de violencia sexual, al punto que ella dice que varias periodistas han sufrido lo mismo y lo han callado. Es solo hasta el año 2009 en lo nacional que ella empieza a hablar sobre los hechos de los que fue víctima. Al momento encontramos que hay 3 condenas en contra de 3 integrantes del bloque Centauro de los grupos paramilitares que fueron condenados por estos hechos. No hay condenas sobre autores intelectuales y ella ha tenido que declarar al menos en 12 oportunidades ante las autoridades, es decir, ella se ha echado a su espalda el avance de estas investigaciones. Este es como un contexto muy general, pero me parece muy importante situar también, y con esto creo que cierro para darle la palabra a mis compañeras, la importancia del caso en lo que tiene que ver también con un contexto que en el año 2000 era muy adverso para hablar y que al año 2021 también creo que hay que reconocer la valentía de Ginette para impulsar medidas que no solo la benefician a ella. Estos hechos ocurrieron el 25 de mayo del 2000, en el año 2014 como medida de reparación simbólica a su favor. Ese día se constituyó como el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual y es un día que se conmemora anualmente con múltiples actividades que resitúan la dignidad de estas víctimas. Así que creo que también es la oportunidad para reconocer la valentía y el enorme aporte de Ginette a esta causa en el país. Muchas gracias.